Hola, buenos días. Vamos en nuestro pantallazo de lo general a lo particular. En lo general tenemos que mirar el planeta y si miramos eso, eh, aparece la bajante del río Paraná, que es histórica y que es muy preocupante porque si bien hubo, escuchando a gente de la zona, otras bajantes tan pronunciadas hace muchos años, nunca fueron de tanto tiempo, tan prolongadas en el tiempo, y sobre todo por las expectativas. Se piensan que durante 3 meses va a seguir bajando. A eso hay que agregarle los incendios. Ya hay incendios en Córdoba, ha habido incendios en las islas. eh, y si miras del otro lado del planeta, están esas inundaciones terribles en lugares como Alemania, Austria, países que se supone que están bien preparados y sin embargo con muchos muertos, con muchos daños, con autos que eran arrastrados como si fueran barquitos de papel, también en China. Bien, ese es el planeta que tenemos. Todas las amenazas de los ecologistas que venimos escuchando hace 10, 20, 30 años y que parecían que eran de ciencia ficción, ya está acá, ya lo tenemos acá. Y tendremos que pensar, ¿qué hacemos? ¿Simplemente nos resignamos y vamos viendo cómo el planeta se va degradando y nos va poniendo en peligro este, como especie? Vamos viendo cómo se achica el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, cómo este, se empobrece todo, cómo se convierte todo en algo mucho más inhóspito, mucho más agresivo, cuando ya sabemos cuál es el motivo, que es un modelo productivo de extractivismo, de codicia, que no solo depreda el medio ambiente, sino que también nos depreda social, humana y moralmente. De hecho, aquí en Río Negro hay algunos proyectos, también extractivistas, pero también que lo disfrazan como de desarrollo, como el tema del hidrógeno verde, al cual vamos a volver en algún momento y vamos a dar más datos. Eh, y esa es la disputa. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que empezar a pensar cuál es nuestro papel. Si achicamos el foco un poco, vamos a Latinoamérica y tenemos que ver lo que resalta el contrabando de armas a Bolivia, eh, donde no casualmente aparece implicado el anterior gobierno de Argentina, el anterior gobierno de Ecuador, aparentemente también estaría Brasil implicado en el apoyo a los golpistas bolivianos y en la represión al pueblo boliviano. Eso habla de que el Plan Cóndor no murió. No sé si todos tienen presente el tema del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue cuando las dictaduras estaban ensoñoreadas en toda Latinoamérica. Era la combinación entre las Fuerzas Armadas de los distintos países para, para pasarse presos, para apresar gente que era de otro país y mandarlo a aquel país para que lo torturaran, lo mataran, lo desaparecieran. El plan Cóndor no murió, tomó otras formas y también tenemos que tener conciencia de eso. Eh, porque, ¿qué murió aquí en Argentina? Murió el golpismo militar. Eso sí murió en Argentina y no murió en otros países. ¿Cuál fue la diferencia? Que aquí se puso el tema sobre la mesa al punto que la ciudadanía tomó conciencia. O sea,
Los temas viven o mueren, las desgracias de los pueblos o las causas de esas desgracias viven o mueren en función de la conciencia ciudadana. Y entonces tenemos que pensar por qué no termina de morir eh, el robo descarado de los ricos y los millonarios, por qué no termina de morir la causa de la corrupción, por qué no termina de morir esa especie de resignación que hace que los grandes temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida parece que nos quedan lejos. Yo creo que ahí estamos frente a un momento bisagra en nuestra historia como pueblo, en nuestra historia como humanidad. Y si achicamos un poco más el lente, mirándolo desde nuestra perspectiva, tenemos que ir a nuestra política local. Y nos estamos acercando a las elecciones. De hecho, hoy es el cierre de listas y se van definiendo las propuestas de las dos grandes fuerzas que están en disputa. La del gobierno nacional, que intenta, a pesar de la pandemia y el desastre que le dejó el macrismo, renovar la confianza y la esperanza de nuestro pueblo para continuar con este rumbo y empezar a reconstruir el país. Y si vamos a eso, hay dos temas. Uno es la pandemia, que como ya dijimos, frente al avance de la campaña de vacunación, que ha sido exitosa a pesar de lo que diga la prensa concentrada, estamos en camino de salida. Y aparece el otro gran tema entonces, el nivel de vida, el tema de los precios. Y este gobierno tomó muchas medidas, muchas. Precios cuidados, precios congelados, ley de góndolas, el proyecto de cercanía para que lleguen los precios controlados a los pequeños comercios, un montón de medidas. Ahora nosotros vemos el resultado, la inflación sigue, los precios están bastante descontrolados y a veces, si además se agrega una campaña maliciosa de parte de los medios, a veces al ciudadano medio le entra una especie de desconcierto, desconfianza, desconsuelo, porque esas medidas que se han tomado, que son muchas, no alcanzan. Algunos dirán no sirven, yo digo que sí. Les tengo que decir, por ejemplo, que el 10% de lo que se está consumiendo hoy en Argentina es gracias a la medida que tomó el gobierno. O sea, si no se hubieran tomado, se estaría consumiendo un 10% menos, porque hay mucha gente que directamente no podría consumir. Ahora, ¿por qué no se toman otras, no se toman más? ¿Por qué no son más efectivas? Y ahí tenemos que pensar en función de estas elecciones. Tenemos un Estado débil, porque pasó un gobierno neoliberal que lo destruyó, porque en gran medida la avaricia avanza cuando el Estado no puede controlar, cuando el Estado se convierte en débil, en tonto o en cómplice. Hay que reconstruir ese Estado. Ahora, cada vez que se toma una medida en ese sentido, o aparece una medida de la justicia que lo frena, o hay una gran campaña en contra y el gobierno empieza a dudar, entonces también es una cuestión de correlación de fuerzas. Y para eso, para mejorar la correlación de fuerzas, tenemos que hacer conciencia ciudadana, hacer organización política, y no hablo de partidos, hablo de comunidad, hablo de conversatorios, hablo de participar y conversar del tema. Necesitamos
retomar nuestro protagonismo como ciudadanos. Enfrente te hacen una campaña donde sacan una foto con una cabeza colorada. O sea, esa es la propuesta del otro lado. De este lado no tenemos que caer en la trampa, ni del desconcierto, ni del desconsuelo, ni de la desconfianza, sí de la participación y el esclarecimiento entre nosotros. Les mando un abrazo.